Tenemos hoy la lección 21, la última de esta asignatura, y trata de la segunda venida de Cristo. Y comprenderéis que tiene que ser necesariamente comprimida, además empezamos con 10 minutos de retraso. Y claro, el tema es vastísimo, porque si cuesta hacer la historia de las cosas pasadas, de las que hay crónica y escritos y una serie de cosas, cuánto más tiene que costar hacer esta historia al revés, que es las cosas que han de venir, que también es historia que tiene que pasar, pero que también es historia que se espera, y que por lo tanto está más sujeta a conjeturas, a dividir las opiniones, y etcétera. Por lo tanto, la hermenéutica de la escatología tiene una cantidad de condicionantes y de dificultades, etcétera. Ahora, yo pienso que como hemos ido siguiendo en general en estos bosquejos de doctrina fundamental, es que sin dejar de decir lo que es fundamental de cada una de las doctrinas, de la deidad, del Espíritu Santo, del Señor Jesucristo, del hombre, de la caída, luego de toda la operación de gracia del Señor en cuanto a expiación, reconciliación y todas estas cosas, redención y santificación y todos estos procesos, pues procuramos que, diciendo lo fundamental, nos quede también aquella buena parte que el Señor decía que María podía sacar de sus enseñanzas, ¿no? Aquella buena parte que no le será quitada, y es esta impresión íntima que recibimos cuando del estudio de la palabra inferimos la solidificación de una verdad, la afirmación de una convicción. Y yo precisamente aquí, en este mismo local, en tal sitio como más o menos está sentado allí Sebastián, he recibido docenas de veces esta hermosísima impresión de verme tremendamente ratificado en las convicciones de mi fe, oyendo las clases de don Ernesto Trenchard de los martes aquí, ¿no? Aquí sentado más o menos, él por aquí y allí a aquella distancia, poniendo también un magnetófono y sintiendo aquella convicción tremenda de decir, es esto verdaderamente, ¿no? Yo creo que es la parte esencial, podría decir la parte vital del estudio bíblico, Lo demás no es que sea como para dejarlo, el conocimiento, el paquete intelectual que supone asimilar una enseñanza doctrinal que es coherente en la totalidad de la Biblia, es importante, pero el impacto, digamos, vital de que todo esto no tiene que ver conmigo, y todo este tremendo drama del hombre, yo estoy metido en este drama, y este Dios que está interesado en el drama del hombre es mi Dios, y lo que ha hecho, como ha reprendido a aquel me reprende a mí, como ama a aquel me ama a mí. Esta vitalidad comunicativa que tiene el estudio bíblico, yo creo que esto es a lo que sobre todo aquí tengo mucho interés yo en que sea. Bueno, ya sabéis que la escatología es el estudio de las últimas cosas, ¿no? Es una rama de la dogmática, pero es una de las ramas que puede ser menos dogmática, como he dicho, porque se presta a que haya bastantes interpretaciones, sino de lo fundamental, sí de muchos aspectos subsidiarios de la escatología, o sea, de las cosas a venir. Porque si hablásemos de la segunda venida de Cristo únicamente, pues yo creo que la lección se estaría más limitada. Pero aquí se habla de las últimas cosas, del final de Sagüe, este cauce, esta riada tremenda de lo humano, cómo va a parar a la eternidad, O sea, y es nada, y eso lo tenemos aquí en 7 o 8 páginas, Pues hemos de tener lo fundamental para que nunca tengáis tropiezos
gratuitos o innecesarios con ningún hermano de cualquier confesión que tiene pensamientos que puede diferir sensiblemente de cómo pensáis vosotros en cuanto a las últimas cosas, la segunda venida del Señor, el milenio, en fin, qué pasa con Israel, qué pasa con la Iglesia, ¿cuándo serán estas cosas? ¿No? Como le decían los discípulos al Señor. Yo creo que la base de fe en cuanto a las últimas cosas, la venida del Señor, el establecimiento de su reino y las últimas cosas, la base de fe sobre la que podemos cimentar una comunión con quien quiera que sea cristiano, ¿se entiende? Es que Cristo va a volver personalmente, por segunda vez, en gloria, sin relación con el pecado. Esto este es el asentamiento, ¿verdad? Ahora, el cómo, cuándo y todas estas cosas son matices adjetivos. Ahora, si uno dice, bueno, yo no entiendo que Jesucristo va a venir así como decís vosotros, hombre, que Él va a venir tal como estaba aquí, tal como le vieron sus discípulos aquí y tal. Yo pienso que la venida del Señor es una venida mística, que el Señor ya está en la mente, en el corazón de los creyentes en el mundo, que Él ya está obrando y ya está actuando. Es decir, que esto es difuminar algo que en la Biblia no está difuminado. Vendré otra vez. Vendré otra vez. Este mismo Jesús, dijeron los ángeles, que habéis visto subir al cielo, pues así mismo vendrá como le habéis visto subir, ¿no? Así que luego está que todo lo que tiene que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo, la profecía tiene unos proyectos fundamentales y tenemos una buena referencia en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, ¿verdad?, cuando nos dice que tenemos la palabra profética más permanente, a la que hacemos bien de estar atentos, como una luz que alumbra, una pequeña antorcha que alumbra en un lugar oscuro, un candil, ¿no?, un candil que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día es perfecto y el lucero del alba ya luce en el corazón, y etcétera, ¿no? Pero lo principal es orientar al creyente en medio de un mundo que va de mal en peor. Esto es lo que estos días venimos considerando, bueno, estos meses en Apocalipsis, allí en Puente de Vallecas, ¿no? Que vemos que todo el Apocalipsis cada vez nos confirmamos más en que el Apocalipsis está escrito para dar ánimo a la Iglesia a través de los siglos, para que vea que aunque pasan cosas, mayores tienen que pasar todavía, pero que la Iglesia está siempre, absolutamente siempre, aunque sufra, aunque tenga mártires, está siempre bajo control y la potestad de su Señor, que finalmente la va a levantar y a vindicar, se la va a presentar como una esposa, etcétera, etcétera, ¿no? Así pues, una es la de orientar, que no llegue un momento a través de estos siglos que han pasado, estos 20 siglos, que la gente se diga, pero ¿dónde estamos? ¿Esto qué es? Esto me parece que todo aquello que dijo Jesús en los Evangelios, no. Lo que dijo Jesús en los Evangelios es así. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestarla a Juan, y que lo pasara a las iglesias. Venga, Juan, escribe las cosas que son, las que han sido y las que han de ser después de estas. Apunta, porque todo esto tiene que ver con la marcha de la historia, que lo sepa la Iglesia a través de la historia. Orientar la profecía. Pero por otro lado también estimular, a velar y a orar. Ya veis que son muchas las cosas en la vida cristiana que tienen que ver con operaciones, digamos, bilaterales, es decir, que tienen dos ramas, velar y orar. Y esta es una palabra que está en labios del Señor Jesucristo. Velar y orar, uno creería que es la misma cosa, y no es la misma cosa. No es la misma cosa. Orar es hablar con Dios, es hacer oración, es componer frases que se dicen a Dios. Y componer las frases es aportar la mente. Detrás de las palabras que nosotros decimos a Dios está la responsabilidad con que nos sentimos delante de Dios.
podríamos decir, como decía Ortega, ¿no? Del arte de la pintura. Él decía, pinceladas son intenciones, decía Ortega, pinceladas son intenciones, y así palabras son intenciones, lo que decimos delante de Dios. Y entonces, ¿qué supone? Que esta responsabilidad que se contrae con las palabras que decimos a Dios, con esta oración, comportan al mismo tiempo un velar, un ver la relación que hay positiva entre lo que decimos a Dios y lo que sentimos y hacemos. Si realmente se establece esta armonía entre el pensamiento, el sentimiento, el hacimiento, con nuestro testimonio hablado a Dios. Así que la profecía tiene por objeto orientar y también estimular a velar y a orar, ¿no? Bueno, ya he dicho antes que nos hemos de preservar de excesos de dogmatismo y saber comprender que podemos tener buena comunión con todo aquel que cree que el Señor Jesucristo va a volver conforme Él lo ha dicho, y que va a volver tal como Él subió al cielo, con aquel cuerpo glorificado y en los términos y con los objetivos que Él dice en su palabra. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, dice a los suyos, y esto no puede discutir nadie. Yo sé que vendrá y nos tomará a sí mismo. Ahora, luego nos amplía la palabra diciendo que yo no dormiré o dormiré, pero en cualquier caso he de ser transformado. Con un cuerpo transformado. ¿Cómo? No lo sé, Él lo sabe. Es un trabajo de Él, es una cuestión de Él. Pero Él lo hará, ¿no? Yo quiero decir que entonces ahora el momento y todas estas cosas hemos de tener un criterio, y ya llegaremos a hablar de criterios de esto. Luego sabéis que hay indicaciones en el Antiguo Testamento, y aquí sobre todo nos podemos referir a Israel, ¿no? Porque sobre todo las grandes profecías, los grandes textos proféticos del Antiguo Testamento enseñan que hay un tiempo de gloria para Israel, ¿no? Pero este tiempo de gloria llega únicamente después de un tiempo tremendo, un periodo tremendo en el que Israel cae, peca, se aparta de Dios, reprendido por sus pecados y vive unas vicisitudes históricas tremendas, ¿no? Y bueno, quizá una de las expresiones más hermosas, más coherentes, iluminadoras de la profecía del Antiguo Testamento la tenemos en el libro de Daniel, que él era un hombre de Estado, era un hombre de gobierno, y él pudo interpretar aquella visión de la gran imagen que estaba dividida en 4 grandes partes que se iban sucediendo, y él la interpretó delante de Nabucodonosor, ¿no? Como empezando desde una cabeza de imperio, como era aquella cabeza de oro, etcétera, se llega a aquellos pies fraccionados con barro y con materias ya menos nobles y sobre todo más frágiles, ¿no? Y él interpretó allí aquella sucesión de los 4 grandes imperios de la antigüedad en el Medio Oriente, que eran Babilonia, Media Persia, Grecia y Roma, hasta que llega esta plenitud, más llegado el cumplimiento de los tiempos, cuando ya los hombres han hecho desde el punto de vista de su organización de vida en común, han hecho todo lo que cabía hacer, y entonces y llegan a tocar techo, como he dicho algunas veces, y entonces viene el Mesías, viene aquella piedrecita pequeña que nadie hace caso, pero es la que derriba, la que a la larga acaba transformándose en un gran monte que lo ocupa todo, ¿no? Así pues, luego está también aquella profecía tan distinguida de las 70 semanas en el libro de Daniel, ¿no? Donde se señala que desde el edicto de restaurar Jerusalén, ¿verdad?, cuando se da el edicto aquel, hasta la muerte del Mesías pasan 69 semanas de años, 69 semanas de años. Y queda una semana por cumplir, que es una semana que queda por cumplir después de lo que se llama el paréntesis de la Iglesia, el paréntesis durante la cual el Señor crea este enorme cuerpo humano, ¿verdad?, que es su cuerpo, que es la Iglesia,
que está constituida por todos aquellos de todas las familias de la tierra que tienen que ser bendecidos en la simiente del heredero de Abraham, el heredero de la promesa, en la simiente. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y una vez esto se haya producido, se inaugura esta última semana, que en cuanto a Israel es una semana terrible, es una semana, podríamos decir, horrorosa, pero claro, se relaciona con aquella consumación por lo cual el Señor va a resolver todo su propósito en orden al mundo que ha rechazado al Mesías, el mundo impío que no quiere saber nada con Dios, y con Israel, ¿no? Ahora, están las profecías del Señor Jesucristo, ¿no? Sobre todo tenemos ya nos hemos referido un poco a lo que él dijo en cuanto a volver, pero en el sermón profético del capítulo 24 de San Juan y las parábolas que le siguen en el capítulo 25, las 10 vírgenes y todas estas situaciones, pues el Señor Jesucristo anda muy en la línea ya de lo que había dicho Daniel, y tanto es así que se refiere directamente a él, lo cual constituye una certificación de que el Señor Jesucristo tenía a Daniel por profeta, ¿no? Y todo da a indicar que llegamos a un punto final de gran tribulación en el mundo, que es aquella última semana de Daniel, y se dice que entonces, después del fragor de aquellos días, va a aparecer la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y las tribus de la tierra se lamentarán, y dice, y después vendrá el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Primero la señal, después el mismo Hijo del Hombre. Primero la advertencia, primero los indicativos, y después el mismo Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con gran poder y gran gloria. Y bueno, esto es en cuanto a lo que dice en el sermón escatológico que está referido en los 3 evangelios sinópticos. Es importante ver que esto está recogido así. Juan lo recoge desde otra perspectiva ya. Juan se refiere al cenáculo cuando dice, y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. O sea que lo tenemos, el Señor Jesucristo proclama esta realidad de su segunda venida desde las implicaciones universales de gran volumen, más también esta íntima experiencia de sentirse cada uno atendido, objetivado por el Mesías, que triunfante en el cielo no olvida a aquellos que redimió en la tierra y viene a buscarlos, porque Él ha manifestado a su Padre esta voluntad. Padre, yo quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Que esto es una de las cosas más hermosas. Luego tenemos la riqueza epistolar, ¿no? Sobre todo de Pablo, ¿no? Donde se recogen allí en Primera de Corintios, que están citados aquí, el capítulo 15 de la Primera de Corintios, incluso con el desvelamiento de un misterio, ¿no? Como dice al final ya casi del capítulo, aquí os digo un misterio, y como para abrir los ojos, y todos no dormiremos, pero todos seremos transformados, en un abrir de ojos, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, y viene todo aquel destello tremendo, ¿no? ¿Y dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya se ve allí el deshacimiento de la muerte como el último enemigo que será arrojado y desaparecido para siempre jamás, quitado para siempre jamás. Bueno, pues todo esto lo tenemos en estas lecturas de Primera de Corintios 15 y luego de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y 5 y Segunda de Tesalonicenses 1. Sabéis que estas lecturas tanto objetivan realmente el hecho de que hemos de ser nosotros sujetos de toda una operación del Señor, como también que mientras tanto vosotros no os entristezcáis en cuanto a los que duermen. No os entristezcáis no quiere decir que no es posible la tristeza esta de la separación,
sino que no os entristezcáis como se entristecen otros, que no tienen ninguna esperanza. ¿Por qué? Pues porque vosotros lo tenéis. Porque vosotros sabéis bien, dice, sabéis bien que el Señor, y entonces desarrolla nuevamente aquí esta preciosa promesa del recogimiento de la Iglesia. Y luego, esta venida en gloria para juicio del mundo impío, cuando se nos dice que todo ojo le verá. Hemos de distinguir un momento que pertenece a la intimidad de la Iglesia, que el Señor la recoge, es un momento de gloria, porque es un momento de entrada en contacto, es un momento de transformación, cuando nosotros mismos, a causa de la transformación de nuestra gnosis, es decir, de nuestra manera de conocer, que como dice Pablo en capítulo 13 de 1 Corintios, pasaremos de un conocimiento, podríamos decir, sencillo, parcial, suficiente, pero no total, pasaremos a un conocimiento completo y mutuo al mismo tiempo. No puede ser casi completo, sino mutuo. Pasaremos lo que dice el texto de la gnosis a la epignosis, es decir, a un conocimiento completo y mutuo. Entonces conoceré cómo soy conocido. O sea que hay una ampliación tremenda de la forma del conocimiento. ¿Por qué? Porque yo voy a conocer cómo soy conocido. Es decir, que habrá una misma posición para la perspectiva por parte del hombre y de Cristo. Un punto de referencia. Es decir, podemos ver las cosas desde esta montaña donde está sentado Él, ¿no? La perspectiva de Él. Conoceré como soy conocido. Pues entonces, todo esto quiere decir que hay una separación entre esta venida del Señor, que la Iglesia le recibe, le conoce, se encuentra con Él, está con Él ya, y luego para pasar, como veremos más tarde, al tribunal de Cristo, pero está esta venida en la que todo ojo le verá. O sea que para mí, la expectación la siento en primer término, en cuanto a esta expectación de que el Señor puede venir hoy, porque yo soy de los que estoy convencido que el Señor puede venir en cualquier momento. Puede venir en cualquier momento. Pero al mismo tiempo yo también estoy expectante del otro momento. Yo quiero ver un momento en que toda la historia reconoce quién es Él, por favor. Tengo unas ganas de que lo reconozca toda la historia, que supera todas las otras ganas que pueda tener de la eternidad y de todo, que por fin vean cómo obró y que vean cómo hizo las cosas y reconozcan que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, ¿no? Que Él es el Kyrios, ¿no? Bueno, y así las epístolas llegamos al Apocalipsis, del que ya he hablado algo, donde tenemos esta detección que hay de la situación general de la Iglesia a través de los tiempos, mediante las cartas a las 7 iglesias, y luego también, sobre todo, aquella visión incomparable, que luego también se dan algunos planos después en otros capítulos del Apocalipsis, pero sobre todo que en el capítulo 4 y en el capítulo 5, como decía, le he oído decir aquí, a Eric Bermejo, hermanos, aquí hay un trono en estos 2 capítulos. Es imposible que no lo veamos, es imposible no verlo, decía él, y es verdad, miras aquel capítulo, hay un trono allí, ¿no? Y la Iglesia tiene que ver este trono. El Apocalipsis está escrito para que la Iglesia se conozca a sí misma a través de aquellas cartas. Mira que yo conozco tus obras, sé cómo marchas, dice el Señor. El Señor allí procura que la Iglesia conozca cómo es conocida. No sé si os dais cuenta de esto, ¿verdad? Que allí el Señor ya quiere que la Iglesia le conozca a Él cómo es conocida del Señor. Yo conozco tus obras y sé tu trabajo de fe y amor y tal, y que no soportas esto y que no toleres lo otro, pero también tengo contra ti, que etcétera, etcétera. Mira, arregla las cosas y así el Señor da una visión de la Iglesia. Pero luego en el capítulo 4, en el capítulo 5,
una visión del trono. Señores, las cosas allí están así. Así que por mucho que nosotros andemos por el mundo arrastrando los pies por el suelo, arriba hay uno que no titubea y sabe lo que quiere y a dónde va. Y está sentado en el trono, desde donde se regulan los destinos de todo el universo y para la eternidad, ¿no? Y así entonces ya, esto el 4 y el 5, pero ya desde el capítulo 6, entonces ya se producen aquella serie de 7, actos consecutivos, unos tipificados por unos sellos que se desatan, que revelan las primeras impresiones de cosas que tienen que pasar a través de la historia. Luego las trompetas, por las que ya se advierte, ya la trompeta advierte juicio, advierte ya más las copas que se derraman, que ya son las plagas que se derraman. Una revelación, ya un anuncio de la inminencia del juicio, una consumación del juicio. Parecen ser estos 3 grandes bloques. Las cosas que significan cada copa, cada trompeta con cada sello, mantienen también un nivel de identidad, por lo que se puede hacer que los 3 grupos de 7 converjan en los diferentes episodios de la historia del hombre, y comprendiendo que todas las cosas que pasan en el Apocalipsis pues afectan a la creación. Y uno ve al hombre y a los animales y a las plantas y a los mares y a los ríos y a los peces, como decía el romancero del Cid, a las carnes y pescados y a las aguas de los ríos. Pues todo queda afectado, y el hombre y los ángeles y el cielo y la tierra, y terremotos en la tierra, y tremendas alteraciones en los cielos, la luna vuelta en sangre, el sol dando un calor terrible que lo consume todo y que produce úlceras, y sapos y serpientes, y toda la creación está conmocionada en el Apocalipsis. Y a mí diréis, a ver si en el Apocalipsis queda algo que quede en pie. Allí todo queda tremendamente conmocionado. Y es que la historia lo está conmocionando todo. Las señales de la tierra ahora están afectando y están repercutiendo en el cielo. Así que el Apocalipsis contiene también todas estas cosas juntamente con el milenio, ¿no? El milenio que sale allí en el capítulo 20. El milenio, yo creo que aparte de todas las polémicas que trae para los que creen que la venida del Señor o la tribulación se van a producir antes del milenio, después del milenio, otros que el milenio no es ninguna época muy concreta en cuanto al tiempo, sino que es un número simbólico. Yo, con independencia de todos esos criterios que todos se pueden respetar y acerca de los cuales no tomo también sus posiciones, pero yo creo que los apartados aquí que hay son los más importantes. Entender el milenio, en primer lugar, como el cumplimiento de las muchas promesas a Israel. Porque allí queda pendiente, chico, de todos, de Oseas, Joel, Amós, de casi todos los profetas y de Isaías y de todas aquellas promesas hechas a Israel. Bueno, pues un día tienen que cumplirse y un día tienen que hacerse evidentes, ¿no? Y en el milenio uno ve que allí hay el tiempo suficiente, aunque sean 1000 años estrictos, pues hay un tiempo suficiente por el que manifestarse un gobierno en la tierra de paz y de orden que se refleje desde aquel punto geográfico concreto donde Dios ejercerá a través de su pueblo una total influencia sobre el resto del mundo, una influencia benéfica que va a transformar todos los elementos de discordia en elementos de paz, que se tipifica en aquella lectura de Isaías diciendo que las espadas y las lanzas serán transformadas en arados y en hoces y en instrumentos de trabajo, ¿verdad?, para producir en una pacífica convivencia. Y luego también se puede entender como la última prueba de la raza humana, puesto que habiendo vivido el hombre ya será esta última prueba, porque después de esto nos dice el capítulo 20 que Satanás, que habrá estado atado, será desatado, ¿verdad?, para vivir esta última prueba, rebelándose contra Dios, levantándose y arrastrando a gran parte de la humanidad
tras su liderazgo, ¿no? Y luego también entender el milenio como una figura y anticipo de la nueva creación y del estado eterno, ¿verdad? Que llegan a mostrarse con esta expresión, esta visión profética de unos cielos nuevos y una tierra nueva, ¿no? Que tienen que reemplazar de alguna manera a la antigua creación, tan profundamente marchada por el pecado. Es tremendo que en estos últimos años, ¿verdad?, se va consolidando esta famosa teoría, ¿no?, de la explosión, del principio del material del universo, ¿no?, que es una explosión que aún está en su fase de ida, pero que lo previsto es que se produzca un replegamiento, según la cual la forma expansiva que pueda volver a surgir tendrá unas entidades, unos condicionantes completamente nuevos. Bueno, todo esto es para dejarlo ahí, ¿no?, que no es para que lo hablemos aquí, pero sí cielos nuevos y tierra nueva, ¿verdad? Que todo lo que ahora aquí ha sido tremendamente afectado por el pecado, pues todo esto va a ser restaurado de alguna manera. Y sobre todo a mí me gusta mucho la alusión que hace Pedro. Cierto que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, porque aquellos primeros cielos y aquella primera tierra pasaron, nos dirá Paul Juan en el Apocalipsis, y el mar ya no es, ¿veis? Ha cambiado aquí algo muy, muy elemental de la actual forma de la organización material en un planeta vivo como la Tierra, por ejemplo. Pero a mí me gusta la expresión de Pedro, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y acordaos que tantas veces insisto sobre la idea de justicia como de adecuación, la idea de adecuación. Cielos nuevos y tierra nueva en la que todo absolutamente es adecuado, como al principio de esta creación. Todo cumple su fin mansamente, como dice el poeta, todo cumple un mandato de Dios. Un cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Todo es adecuado ya. Cada cosa marcha fielmente hacia su fin. Y luego tenemos aquí también algo muy importante aquí, ¿no? Bueno, aquella ciudad que Juan ve descender del cielo de Dios, aquella Jerusalén nueva, ¿no?, que se puede identificar con la iglesia glorificada, que esto no va a excluir con esta incorporación final, sobre todo en la etapa de lo eterno, ya, en la eternidad, esta etapa ya eterna, fuera del tiempo, en la que todo está junto delante de Dios. El tabernáculo de Dios con los hombres, no el tabernáculo de Dios con Israel, el tabernáculo de Dios con la iglesia, el tabernáculo de Dios con los hombres. Él ha querido redimirlos y los ha redimido, y ahí está Él con los hombres. Y luego está el momento de la venida, aquí también tenemos, ¿no? Bueno, como antes ya he aludido aquí, hay un momento que se relaciona con la iglesia, está el arrebatamiento de la iglesia, con la parusía, etcétera, y luego el que tiene que ver con Israel y con el mundo, ¿no? Hay que separar que lo que puede pasar a la iglesia, y yo sostengo que puede pasar esta noche, quizás sin terminar esta lección. ¿Qué os parece? Sería tremendo. Pero luego está también aquella venida que tiene que ver con el mundo y con Israel, ¿no? Y se tiene que consumar aquellas últimas semanas de Daniel con la tribulación de los judíos, luego la manifestación del anticristo como esta imitación que siempre digo que Satanás hace de todo lo que Dios hace y provee, ¿no? El anticristo que presenta al mundo como una renovación de uno de aquellos imperios que se nos habla, ¿no? Y de aquellas cabezas de reyes, aquellos imperios en el Apocalipsis, ¿no?, de la bestia, ¿no?, aquella última cabeza que supone también otro imperio que luego se asocia al octavo con el que no se contaba. Pueden ser estas tremendas mancomunidades
políticas internacionales, dígase la Sociedad de las Naciones, dígase la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Por ahí apunta que los reyes, después de haber pululado, por decirlo así, en el mundo en forma plural, formando bloques más o menos heterogéneos entre sí, por división de intereses y de incluso de razones étnicas y todas estas cosas, pero que finalmente se van a vincular monolíticamente en un solo imperio que lo va a detentar este opositor de Dios, ¿no? Yo creo que esto se está preparando, porque a mí unas palabras que me son altamente significativas en los sermones escatológicos del Señor Jesucristo, dice, y cuando dirán paz y seguridad, dice, entonces vendrá ya el fin, ¿no? Y pensad que ahora estas dos palabras han sonado ya en nuestro siglo de una manera universal, de una manera universal. Además, las dos palabras se han pronunciado después que he nacido yo en el mundo, o sea que son plenamente contemporáneas a mi vida, ¿no? La una se pronunció en la Sociedad de las Naciones. La Sociedad de las Naciones de Ginebra tenía su elemento, digamos, medular en la Conferencia de la Paz. Bueno, aquel órgano se vio frustrado tremendamente. Ha quedado unos coletazos burocráticos de todo aquello que creo que sirven hoy día para relacionarse en el mundo. Sigue habiendo en Ginebra un Palacio de las Naciones y todo esto. Pero sobre todo es que el nervio medular de aquella actividad mancomunada de los hombres que querían entenderse entre sí, se llamaba la Conferencia de la Paz de Ginebra, aquello es la paz. Pero luego, después de aquel fracaso y después de otra guerra más tremenda que la otra y mucho más terrible, ya con figuras más apocalípticas, porque la bomba atómica ya es fuego del cielo que baja, ¿sabes? Que no digan que no baja del cielo bajó, ¿no? Y ya son figuras apocalípticas de gran entidad, y entonces, alto, vamos ya aquí a parar, ya se ha rendido el Japón, ya se ha rendido Alemania y todo, entonces a organizarse inmediatamente, y la ONU, y sale la ONU. ¿Y cuál es el nervio medular, la cosa más íntima de la estructura de la ONU? El Consejo de Seguridad. Es la médula de las Naciones Unidas. Luego tiene una cantidad, digamos, de oficinas adyacentes, adjetivas, ¿no? Tienen una cantidad pero el nervio central tiene una asamblea al año, se reúne una vez al año, por noviembre, ¿no? Es septiembre, octubre, no sé. Tiene la asamblea de las Naciones Unidas, se reúnen en asamblea, y allí los jefes del Estado, los ministros de Asuntos Exteriores dan sus discursos, dan sus cosas, pero el nervio operativo de la ONU es el Consejo de Seguridad. Tanto es así que allí están los grandes y allí es donde se ejecuta el veto de los poderosos, etcétera, etcétera. El Consejo de Seguridad. Cuando dieran paz y seguridad, cuando lo dieran los hombres, ya lo han dicho, en forma universal y destacadísima. Yo creo que esto es algo, esto sí se asocia a una gran cantidad también de síntomas y de señales que yo, sobre todo, sin que ahora vayamos a pararnos porque los minutos que nos quedan son pocos, pero las señales, el valor que les doy a las señales hoy día es el sesgo universal que tienen. Antes cualquiera de estas cosas afectaba solamente un poquito a la sociedad, ¿no? Pero ahora todas las señales afectan a la totalidad del mundo. La contaminación, las guerras y los rumores de guerras. Antes había habido guerras terribles, ¿no? Y batallas de exterminio y todo eso, pero pasaban allí en el Turquestán o donde fuera, ¿no? Que me cuentan a mí, ¿no? Aquí en la península ibérica ni se enteraban de que hubiera habido tal cosa en el mundo, ¿no? Y antes venía también alguna vez una peste, ¿no? Una epidemia, cosas así, pero es que ahora las guerras y los rumores de guerras tienen un sesgo universal.
Hoy día se levanta una pequeña nación allí en el centro de América, una nación que son 4 gatitos, y tienen un dolor de muelas y se conmueve el mundo. Está todo un movimiento, y a ver qué pasa y a ver qué no pasa, y el Oriente Medio igual, y en el sureste asiático igual, y en todas partes hay una hipersensibilidad que todo el mundo se conmueve, ¿no? Y no digamos de las contaminaciones, ¿verdad? Habrá pestilencias. La pestilencia es universal hoy en el mundo. Es el mar que está afectado, es el aire que se está deteriorando, son las capas de ozono que están perdiendo su capacidad de filtraje también, ¿no? Al disminuirse, al consumirse. Es decir, que están pasando cosas a sesgo universal, y a esto es algo que yo le doy un gran valor como cumplimiento de las previsiones proféticas del Señor Jesucristo en Mateo 24, ¿no? Ahora, aquí tenemos el momento de la venida, entonces hemos de ver esto, ¿no? Aquí dice el texto: no combatimos dogmáticamente la interpretación de que la Iglesia tendrá que pasar por un periodo de tribulación y demás, pero creemos que la esperanza inmediata de la venida de Cristo por los suyos con anterioridad a los acontecimientos de la última semana se ajusta mejor a la totalidad de la enseñanza bíblica, ¿no? Claro que este no es el momento, y ya se estudiará esto. Luego viene aquí también el tribunal de Cristo, muy interesante para nosotros, ¿no? Ya sabéis que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? No hay ninguna condenación porque no hay ninguna responsabilidad penal, es decir, que merezca una pena propiamente dicha, Ninguna condenación penal hay para los que están en Cristo Jesús, pero hay responsabilidad, Hay respuestas que no se han dado, y hay respuestas que se dan mal, y hay que dar cuenta de esta responsabilidad. Por esto el apóstol emplea con una una finura tremenda, ¿no? Aquellas figuras de las cosas sólidas y que pueden resistir el fuego, las cosas que no. Si alguno trae pues madera, paja, heno, jarasca, pues allí se verá que lo que no ha tenido que hacer, de igual manera no será, Por esto que yo creo, hermanas y hermanos, y creedme que lo digo porque lo vivo con una intensidad tremenda, que si somos creyentes sensibles y amamos al Señor, aquí liquidamos una gran parte de hojas de nuestro expediente, si queremos. El examen de nuestra propia vida, la confesión de nuestros pecados delante del Señor, la confesión honrada de nuestros pecados delante del Señor, esta condición íntima, esta valoración auténtica de qué manera yo como hijo de Dios he pecado delante de Él, el régimen, la valoración incluso de mis infidelidades, de mis omisiones, de mis torpezas, aún de mis ignorancias, ¿no? Todo esto delante del Señor nos trae es como si se quemara. Cuando uno reconoce una cosa de estas, es como si se quemaran delante de él retazos de su vida, que uno dice: yo puse tanta vanidad y tanto empeño en hacer esto, en querer llegar a hacer ver esto y a demostrarlo incluso delante de mis hermanos, y ahora solamente han pasado 5 años, 6, 10 años, 15 años, y veo que aquello delante de Cristo no valía, era vanidad mía. No era lo que parecía que yo quería, era otra cosa. Y cuando uno llega a comprender esto, es como si ardiera delante de sus ojos, ¿comprendéis? Es el heno y la paja y la hojarasca que ya arden en la consideración de uno. Y uno se arrepiente y dice: Señor, y te doy gracias que me lo has hecho ver. Y que lo he quemado ya. Ya queda bien quemado. ¿Por qué sé? Porque no. Solamente va a quedar aquello que delante del Señor se ha hecho con temor y temblor, en grande humildad y confiando enteramente en lo que hace Él. Y para esto hay que ir viviendo la vida cristiana de oración y de vela y de mucha vigilancia. Pero esto es el tribunal de Cristo y nada más, que es realmente una
una operación según la cual, como he dicho tantas veces, finalmente voy a saber quién es Juan Soler, definitivamente. Le voy a conocer de una manera absoluta y completa. Seré el que Dios siempre ha querido que fuera. Lo voy a ser de una vez y para siempre, para la eternidad. Bueno, hay que distinguir que el apóstol, cuando habla del día de Cristo, tantas veces en sus cartas, se refiere precisamente a este momento. El día de Cristo es no solamente el momento de la liquidación de todo esto vano, ¿no?, sino también el momento de las asignaciones, del servicio, del galardón, de la manera de servir al Señor en la eternidad. Es el día de Cristo, es un momento grande. Por eso digo, cuando vamos a descubrir finalmente quién voy a ser, definitivamente, ¿no? Pero luego está el día del Señor, que también se repite en el Nuevo Testamento, y el día del Señor sí que tiene la resonancia del día de Jehová del Antiguo Testamento. El día del Señor ya tiene más sentido de juicio y de liquidación de las cosas del mundo, ¿no? Bueno, luego están las señales de la venida de Cristo, hacia el que ya me he referido bastante en la última meditación ahora que hemos tenido, ¿no? Pero lo que dice aquí muy bien don Ernesto en su texto, hemos de tener presente el peligro que ya se ha señalado, el de la curiosidad malsana en este asunto. Una curiosidad, una especulación, como si fuera a ver quién va a ganar, ¿no? El partido ¿no? A ver si España va a hacer los 12 goles, ¿no? Una curiosidad no es esto, por favor. Si alguno especula con las cosas de la venida de Cristo de esta manera, pues yo creo que se equivoca. No digo que cometa un error fatal, pero no va a sacar ningún provecho positivo, ¿no? Va a perder lo positivo que puede tener esto, ¿no? Ya sabéis que lo más importante es que cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica, como Él también es limpio, ¿no? Dice Juan. Este es el gran provecho, ¿no? Ahora, una cosa que dice aquí que me gusta mucho, dice, sin duda alguna, la preservación de la raza de Israel para este fin, a través de los siglos, y a pesar de determinados esfuerzos para exterminarla, es un asombroso milagro histórico. Y es que, claro, naturalmente el retorno de los judíos a su tierra, en incredulidad, para recuperar su nacionalidad, una posición que se había perdido ya en los tiempos en el periodo intertestamentario, ¿no?, el periodo de los macabeos, y que ahora, en nuestros días, en el año 40 y tantos, se recuperó y vuelve Israel a su pueblo. Y está ya, primero aún se quedó allí en la costa, ¿no?, en Gat, ¿no?, en la tierra de Gat, con los filisteos y demás, pero es que ahora está en Jerusalén ya. Está en Jerusalén. Y por eso digo que paz y seguridad, los judíos en Jerusalén, las señales multiplicadas a escala universal. Pues uno dice, esto va cerca. Y hay aquí un hermoso capítulo que habla de el orden probable de los acontecimientos. Os recomiendo que se lea, cómo está el retorno de los judíos, luego el Señor a recoger a su iglesia, la última semana de Daniel, con ya el despertar tremendo del dragón y la bestia y el falso profeta, ¿no? Con el dragón, la mujer y el falso profeta actuando en sus respectivos papeles, ¿verdad? Y luego el Señor viniendo en su parusía con la iglesia ya en las bodas del Cordero, y luego el milenio con Cristo reinando mientras Satanás queda ya relegado únicamente por un tiempo, mientras que la mujer y el falso profeta han sido echados en el lago, y finalmente el desatamiento de Satanás, que levantando a Gog y a Magog tras sí, ¿verdad?, pero con una victoria muy rápida, es echado finalmente en el lago de fuego, donde se limpia. Entonces, a mí me gusta mucho las palabras de don Ernesto, siempre me han hecho pensar mucho. Se limpiará todo el universo de todos los elementos perversos en el gran trono blanco. Una tremenda purgación universal de todo lo que todo lo que se pudo suscitar a partir
del germen del mal iniciado por Satanás. Y no sabemos qué momento de la antehistoria. ¿Es este el objetivo al final de cuentas? ¿El objetivo de Dios a través de todo este tremendo drama del universo y del mundo? La purgación última de cualquier cosa que se pudiera suscitar, para que no se suscite nunca más. ¿Quién sabe? Con una creación ya completamente adherida, no por el mecanismo mero de las leyes impuestas, sino una creación sobre todo que en sus seres conscientes y responsables no están de parte de Dios ni por la fuerza ni por los mecanismos, sino por la voluntad y por el amor. Qué hermoso es esto. Yo pienso en esto: se limpiará todo el universo de los elementos perversos y solo los redimidos pasarán a habitar el cielo nuevo y la tierra nueva. Y luego el destino humano, ¿no? Que es ya algo de lo que acabo de decir ahora, al final de cuentas. Yo reconozco que estas lecciones se han tenido que pasar con un poquito de premura, pero es que esta sola lección nos hubiera tenido que llevar 3 como mínimo, ¿no? Y algunas de las que hemos pasado, unas eran reflejas de las demás y han tenido que pasarse así. Pienso que antes de que termine el año y antes de que empecéis las nuevas clases, yo estaré un trimestre sin clase. Yo luego voy a tener clases el otro trimestre. Os habré dado las correcciones de lo que tengo en casa, más los nuevos trabajos, para dar el global de puntuación que corresponde a los que hayan hecho este trabajo que ya han entregado, más el que les haré después, porque solamente haré 2 grupos de trabajo para puntuar esta asignatura, creo yo. Y por lo demás, pues ahora si queda alguna pregunta en cuanto aquí, pues como hemos empezado un poquito más tarde, pero me voy enseguida. Yo siempre he considerado un poco el tema de la ubicación del creyente una vez haber nacido, o sea, una vez después de todas las cosas, ¿no? Y me ha resultado casi imposible ubicarme y decir una tierra, sino como si fuera todo una cosa sola. ¿Qué me puede decir al respecto? La ubicación, es decir, el lugar donde el creyente estará. Estará con el Señor. Bueno, yo veo que el creyente pasa a ser, el creyente pasa a formar, sin dejar de ser la iglesia aquí, el creyente pasa a ser la iglesia del espacio. Porque dice, todos no dormiremos, pero todos seremos transformados, ¿no? Y saldremos a recibir al Señor en el espacio. Y no dice que estaremos siempre en el espacio con el Señor, esto no lo dice la palabra. Dice, y así estaremos siempre con el Señor, así, como efectos de esta transformación. Es decir, con un cuerpo adecuado a los movimientos que juntamente con el Señor tenemos que hacer. Dice, y así estaremos, no y allí, en el espacio, no, sino dice, y así estaremos siempre con el Señor, realizando, pero estaremos con Él siempre, realizando todas las tremendas comisiones de servicio, porque dice allí, sus siervos le servirán. Toda esta pintura del estado beatífico, de las alitas allí entre medio de nubes y todo esto de los pintores del barroco, pues todo eso queda muy bien aquí en los techos de nuestros palacios de hace 2 siglos, pero en el cielo hay servicio. Es más, yo incluso a veces he pensado que el servicio que el Señor nos encomendará incluso será susceptible de que se haga bien o más bien, ¿entiendes? No mal nunca, mal nunca, pero que será susceptible de abocar allí todo el gusto, el entusiasmo, la voluntad de servicio, el agrado de hacerlo para el Señor. Y si allí, por ejemplo, el tocar el órgano pues tiene mucha importancia, pues yo supongo que Juan Sebastián Bach, allí el hombre se va a quitar la peluca y la va a tirar para tocar allí unas corales a la gloria del Señor que habrá como para encogerse, ¿sabes? ¿Me entiendes por dónde va mi cosa?
Cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Los proyectos de Dios son tremendos. El mismo Pablo que dice, subí y oí cosas que no es dable al hombre. Y Juan, que tuvo la autoridad de parte de Dios. Bueno, escribe estas cosas y pon todo lo que has visto y lo que vas a ver ahora, porque ya verás lo que vas a ver. Ya ves lo que vio Juan, ¿no? Qué cosa tan tremenda. Y él lo puso por escrito y nos lo ha dejado para que nosotros tengamos esperanza y tengamos... Ahora, los momentos transitivos en cuanto al hombre, hay algo aquí que todo lo que se refiere en la Biblia en cuanto a los movimientos escatológicos es historia y por lo tanto son hojas de calendario, ¿entendéis? Son hojas de calendario, son días que pasan, son años, son cosas cuantificables. Ahora bien, hay algo que se reduce, por decirlo así, un concepto que queda reducido a la experiencia personal de cada creyente, de cada uno de nosotros, que no podemos decir qué relación tengo yo con este momento de la venida de Cristo. Si bien ahora no hay ninguna duda, es desde ahora mismo que me transforma y me voy con Él. Ahora mismo ya. Pero en cuanto que a mí me alcance antes el dormir, el morir, pues es muy difícil decir cuál es el estado en que yo me voy a ver, porque la realidad que me pasa a mí en tanto que muero es que salgo del tiempo. Esto es lo tremendo. Por esto no podemos decir, es que después entonces estoy puesto allí en un almacén esperando, ¿no? Que el alma, el cuerpo, que no podemos decir nada de esto. Salgo del tiempo y entro en la eternidad. Y no sabemos qué factores de coincidencia puede haber entre los hechos de la venida de Cristo y bodas del Cordero y tribunal de Cristo y esas cosas, con el hecho de mi muerte. No es que yo diga que es así, absolutamente, pero que no se puede en manera alguna discutir. La experiencia personal a partir de la muerte de cada uno, de la manera que el Señor sigue tratando las cosas de su venida en relación con la historia de la que yo ya me he salido. Porque yo estoy fuera de la historia ya cuando he fallecido. Y esto por un lado pues trae un gozo tremendo, porque mira que dice el Señor al ladrón, ¿no? Hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy. Pero tú, y tú para el Señor no era ningún angelito de aquellos, ¿no? De que pintan en los cuadros, no. Tú eras aquel hombre entero, completo. Hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy tú. Y Pablo nos dice que morir es partir y estar con Cristo. No pone cosas así intermedias, ¿no? Morir es partir y estar con Cristo. Dice, además es mucho mejor, dice él, ¿no? Así que la cosa de la ubicación y todo esto, pues yo estoy contento de que está en las manos del Señor, porque si fuera yo el acomodador que tenga que ubicar a mí mismo y a algunos hermanos, estoy seguro que metería la pata de alguna manera y lo haría mal. Y luego me diríais, hombre Juan, pues me has fastidiado. Pero el Señor no va a fastidiar a nadie. Bueno, pues yo espero que este próximo trimestre pueda tener un poquito de tiempo para compartir clases con vosotros y disfrutar un poquito oyendo las clases, en lugar de